Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Pablo en su carta: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, vamos a ver algunas cosas importantes con respecto a la mayordomía. Quizás el concepto o la palabra como tal, mayordomo, mayordomía, no es muy común en nuestro léxico. Allá en nuestros países, en las áreas rurales, cuando alguien tiene una granja o algo así por el estilo, el propietario normalmente tiene un mayordomo. Por lo tanto, la palabra administración y mayordomo son términos similares. ¿De dónde viene el concepto como tal? Bueno, el concepto viene de dos términos en el idioma original, que es el idioma griego. El primero es la palabra oikos. Oikos significa casa, significa bienes, significa familia. Y la otra palabra es nomía, que significa cuidado, manejo y atención. Ahora, ¿qué es la mayordomía cristiana entonces? Veamos el concepto ahí en la pantalla. Mayordomía cristiana es la administración de los bienes recibidos de Dios. El concepto como tal puede ser muy amplio, pero durante este mes vamos a limitarlo en el cuidado de nuestro cuerpo, que es nuestra vida, los dones espirituales, que es cuando usted y yo venimos a Cristo, el Señor nos bendice con el Espíritu Santo y nosotros manifestamos esos dones espirituales. También la mayordomía tiene que ver con bienes materiales, dinero, recursos y así por el estilo, y el uso del tiempo, que dentro de algunos domingos vamos a hablar de esas cosas, el uso del tiempo tan necesario. Ahora, ¿por qué tener que hablar de mayordomía hoy en día? Bueno, todos tenemos que estar conscientes que la iglesia, oiga bien, la iglesia enfrenta tiempos difíciles. Veamos ahí en la pantalla, por favor. Hay un llamado urgente a ser buenos mayordomos. Porque a través del llamado que Dios nos hace a ser buenos mayordomos, la iglesia puede continuar siendo sal y luz en el contexto que estamos viviendo. Así también es mi responsabilidad como pastor, por lo menos una vez por año, hablar de este concepto. Algunos de repente ignoran que Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Y desde el momento en que yo ya cumplo con mi responsabilidad de comunicarles a ustedes qué es lo que la Biblia nos pide, qué es lo que el Dios de la Biblia nos pide, yo ya libro mi responsabilidad, ustedes ya están conscientes, estamos sabidos del llamado que Dios nos hace a ser buenos mayordomos y por lo tanto tenemos que cumplir con la responsabilidad y el llamado que Dios nos hace. Por ejemplo, en el mes de enero, los empleadores comienzan a enviar a sus empleados un documento que se llama el T4. ¿Para qué sirve el T4? Bueno, para las personas que nos ven por las redes sociales y que viven fuera de Canadá, el T4 es un documento oficial que el empleador le da a su empleado y a través de ese documento el empleado confirma y le informa al gobierno canadiense cómo fueron sus ingresos y usted tiene que dar cuenta de su mayordomía, al gobierno terrenal. ¿Cuánto más en un momento dado, cuando estemos frente a la presencia de Cristo? Y eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. También tenemos que dar cuenta, por así decirlo, de un T4 espiritual. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Bueno, vamos a ver en esta mañana tres cosas. Primero, vamos a ver el concepto que Dios es dueño de todo, o es el propietario de todo. Número dos, que Dios ha delegado en nosotros ser mayordomos fieles. Y número tres,
que tarde o temprano daremos cuenta de nuestra mayordomía, de nuestra administración. Ok, veamos el número 1, por favor. En el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, el primer principio que yo quiero compartirles en esta mañana y que tenemos que estar conscientes, es que el primer principio bíblico de la mayordomía es que Dios es el dueño de todo. Y esto es básico, pues. Si nosotros, como hijos de Dios, estoy hablando al pueblo de Dios, no al mundo como tal, que no conoce a Dios como su Señor. Pero si nosotros como hijos de Dios, atención a esto, no reconocemos este principio, todo lo que demás que yo voy a decir no tiene validez. Primer libro de Crónicas 29:14, mire lo que dice el rey David en un momento dado, mire lo que dice: pues todo es tuyo. Y en el momento que nos toca darle a Dios, Él ya de antemano nos ha dado, de tal manera que lo que yo le doy es porque Él ya me dio, entendiendo que lo que yo tengo, que lo que yo recibo en cualquier aspecto de mi vida, viene de la mano generosa y fiel de nuestro Dios. Cuando Gladys y yo oramos al momento de tomar los alimentos, siempre hacemos ese énfasis: Señor, gracias por la provisión generosa y fiel que nos das a través de los alimentos. ¿Usted sabe cuántas personas a nivel mundial no tienen que comer? Son millones y millones. ¿Y nosotros cuántos tenemos acá? Tenemos de más. Por lo tanto, tenemos que agradecerle a Dios su provisión generosa y fiel. Señor, gracias porque me das. Ese es el primer principio. Todo viene de Dios. Todo viene del Señor. Ahora, si nosotros aceptamos este principio, yo tengo aquí dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué hemos recibido de Dios? Obviamente todo. Salud, empleo, hijos, esposa, el ministerio, un carro, una casa. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cómo lo estamos administrando? Y es que ese es el punto. Que si yo reconozco que yo soy un administrador de lo que Dios me ha dado, surge la pregunta: bueno, ¿cómo estoy administrando lo que Dios me ha dado? Esa es una pregunta oportuna que tenemos que hacer todos. Entonces, el primer principio bíblico: todo viene de la mano del Señor, o sea, todo es de Dios. Número 2, dice que Dios ha delegado en nosotros ser administradores fieles. De nuevo veamos 1 Corintios capítulo 4, y en el versículo 2 hay una palabrita bien importante aquí que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace en un momento dado que yo acepto? Dios, todo es tuyo, todo lo que tengo viene de tu mano. Viene Dios y me da todo. ¿Qué me pide Dios entonces? Que yo sea fiel. Seamos sabidos fieles. ¿Y qué es una persona fiel? Es una persona confiable. Es una persona que usted puede depositar en cualquier cosa, puede confiar, bienes, su amistad, una relación matrimonial, que lo principal es una relación matrimonial, por ejemplo, la fidelidad. Hay matrimonios que pueden tener de todo, pero no haya fidelidad, de nada sirve. Es importante el concepto de fidelidad. Ahora, mire que Dios nos pide y nos delega en nosotros a una administración fiel. Desde el momento de la creación, veamos por favor el libro de Génesis 1:26. Libro de Génesis 1:26, mire lo que dice la palabra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esta palabrita es clave. Señorear. Me fui al diccionario. La palabra señorear en el idioma original, que es el idioma hebreo, significa, escuchen esto hermanos, gobernar, ejercer dominio, tener autoridad. Eso significa
que el Dios creador de todo, soberanamente, hacia el hombre, lo pone sobre la creación. ¿Para qué? Para que administremos todo lo que hay aquí en este mundo. Ahora, después de casi 2000 años de era cristiana y posiblemente 6000 años de la creación de todo lo que estamos viendo, ¿cómo hemos administrado las cosas? Ahorita en el año 2023 nos damos cuenta, estamos mal. Los científicos, no todos los gobiernos, algunos están conscientes. Y estaba leyendo las últimas noticias, por ejemplo, las Naciones Unidas con su temor de tantas cosas, dice que estamos llegando a un límite, que ya no va a haber retroceso. Por eso hoy se crean tantas políticas de ecología, áreas verdes, combustibles limpios y así por el estilo. Porque el hombre o nosotros no hemos sido buenos administradores de la creación que Dios nos ha dado en nuestras manos. Él dice señorear. Con ello define que el hombre está sobre la creación. Veamos lo que nos dice el Salmo 8:6. Dice el escritor, le hiciste señorear, ahí está nuevamente el término, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es un honor, es un privilegio. Pero lamentablemente hemos visto que no hemos sido fieles a la confianza que Dios nos ha depositado en nosotros. Yo creo que cuando Dios deposita en nuestras manos cosas, de cualquier naturaleza, en nosotros tiene que haber un llamado a eliminar todo interés personal y tenemos que mostrar lealtad al Señor. Jesús mismo nos pide que seamos fieles. Veamos algunos versículos, por favor. Lucas capítulo 16, verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Yo quiero tener que hacer mucho énfasis en esta situación. A veces creemos que yo voy a ser fiel porque tengo mucho, tengo más. Y miren, hermanos, si no somos fieles en lo poco, no vamos a ser fieles en lo mucho. Quien está diciendo eso es Jesús. Jesús conoce mi corazón. Hay otro versículo, y hablando de lo poco, la ofrenda de la viuda. ¿Qué dio la viuda? ¿Quién era la viuda? En el contexto social de Jesús, en una escala tal vez de posesión, la viuda era la persona, socialmente hablando, la más necesitada. Cuando a una mujer se le moría el esposo y posiblemente, y lamentablemente quizás no tenía hijos varones, era muy difícil la situación de esta mujer. Y en el pasaje que describe Lucas, capítulo 21, hay dos contrastes, si usted lo ve. Los que daban mucho, eso causaba admiración y bravo. Pero Jesús sabe ver. Dice, vio. ¿Y qué es lo que vio Jesús? Que aquellos que daban mucho, ¿por qué daban? ¿Cómo daban? Lo que les sobraba. Y nadie observó a esta viuda pobre. ¿Qué es lo que dio esta viuda pobre? Dice que dio 2 blancas. No sé cuánto equivaldría a 2 blancas a hoy, quizás 1 centavo. Imagínense que aquí ahora el centavo no vale ya nada, que el gobierno retiró las monedas de centavos. Entonces, esta mujer dio 1 centavo. Pasó desapercibido. Pero al ojo de Dios, que al final es lo importante, y esto tiene aplicación para nosotros hoy en día. Quizás somos, no sé cómo le llaman en sus países, somos tacaños, codos, agarrados. ¿Cómo le dicen en República Dominicana al tacaño? Tacaño. Se hablan bien entonces. En Cuba, ¿cómo le dicen? Tacaño. ¿Algún otro término que usan en sus países? Agarrado.
La persona que es tacaña, aunque tenga, no va a dar. Pero aquella persona que es generosa, así como esta viuda pobre, va a dar. Porque no se trata de dar porque tengo o porque me sobra. Porque al final Dios ve mi corazón y ve mi condición. Y Jesús honra a esta vida pobre por su fidelidad aún en su pobreza. Y en Mateo 25 vemos otro versículo interesante, que es cuando el Señor, este amo, regresa después de mucho tiempo y pide cuentas a sus 3 siervos. Y a los 2 primeros que fueron fieles, mire cómo los califica: bien, buen siervo y fiel. Ahí nuevamente el concepto, fiel. Bien, buen siervo y fiel. Y la palabra fiel significa alguien útil y provechoso. ¿Será que Dios hoy necesita siervos fieles y provechosos? Sí, sí. Hoy hay una urgencia de que se levanten hombres y mujeres fieles para seguir extendiendo el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Ahora yo quiero compartirles 2 conceptos opuestos a la mayordomía. Posiblemente hayan más, pero los voy a limitar a 2. El primero, ¿cuál es? El materialismo. ¿Qué es el materialismo? ¿Qué es la filosofía del materialismo? Es aquel concepto que busca la satisfacción y cuya meta es la posesión de bienes materiales. Ese es el materialismo. Y el materialismo se opone a la administración de Dios, a la mayordomía cristiana. Tenemos Lucas 12:15 ahí. Mira el llamado de atención que el Señor nos hace en esta parábola del rico insensato. Dice Jesús que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Él da una palabra de advertencia, dice: guardaos, dice, guardaos. O sea, reconozcan. ¿Cuál es el problema del hombre insensato? Avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Sencillamente es aquel deseo desmedido de tener más y más. Eso es avaricia. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre queremos más. Y hay una competencia a veces en esa situación, a veces en la familia. Te fíjate que Panchito se compró un Tesla. Así, pues yo me voy a comprar otro porque no puedo quedar atrás. Y empezamos en esa competencia. O un televisor de tantas pulgadas, o que hizo un viaje a tal lado, y pues uno no se puede quedar atrás. Estamos con esa competencia. Queremos querer más y más. Y abundancia, ¿qué es abundancia? Es exceder, tener más que suficiente. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que no tenemos un espíritu de contentamiento. ¿O no es así? No tenemos un espíritu de contentamiento. Siempre estamos insatisfechos. Yo he caído en eso. Yo soy un enamorado de los productos Apple. Yo creo que ya la edad como que ya se me está pasando, pero ya no estoy pendiente de ¿qué iPhone hay ahorita? ¿Qué número es el que va? El 15. Bueno, yo quiero el 17. El 15 no. Bueno, yo gracias a Dios, lo digo con limpia conciencia, ya se me está pasando eso. Justamente en estos días le decía a Gladys, no como para recordarle que tengo que comprar otro Apple, otra de estas cosas, otro iPad. Le dije, fíjate que el iPad que tengo ya tiene 5 años. Pero le entró por aquí y le salió por acá, ¿verdad? Siempre estamos con eso. Querer más y más. Quiero compartir una experiencia de los primeros peloteros dominicanos que fueron a jugar a Grandes Ligas.
Yo solo escuché por un testimonio real. Y no quiero ofender a los dominicanos presentes acá. Venimos de países con muchas limitaciones. Desde México para abajo es la misma historia. Y mi país ahí está incluido, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Los primeros peloteros dominicanos que fueron a jugar a grandes ligas nunca habían tenido tanto dinero como cuando fueron a jugar. Les pagaban unos salarios extraordinarios. Lo triste y lo interesante de esta situación, de esta experiencia, es que al final, la mayoría de ellos, cuando dejaron de jugar, regresaron a su país, volvieron a quedar igual, sin dinero. Como cuando comenzaron. ¿Por qué? Bueno, una de las razones principales es que no supieron cómo administrar tantos bienes. Y a veces nos pasa a nosotros. Venimos de países con tanta limitación, venimos acá y creemos que aquí es el cielo. Yo lo digo y no lo digo con vergüenza. En mi niñez nosotros no tuvimos ni televisor. El teléfono era un lujo para pocos, era un privilegio para pocos. Televisor, el único televisor que tenemos era blanco y negro, y al momento del televisor había que cerrar todas las puertas y las ventanas porque era tan viejo, imagínense, blanco y negro, que apenas se miraban las imágenes. Y para cambiar canal, ¿usted sabe qué había que hacer para cambiar canal? Había que pararse, agarrar una tenaza, no sé cómo le llama usted, para darle vuelta a aquel aparato y tronaba como ametralladora. Ahora tenemos tantas, la ciencia, la tecnología ha avanzado tanto que hoy desde la comodidad del sofá, si tenemos hijos pequeños, tenemos que pelearnos por ese aparato maravilloso llamado el control remoto. Hay que tenerlo en la mano. El que tiene el control remoto en la mano tiene el poder. Y él puede cambiar el canal como quiera. En mi niñez, ni control remoto ni televisor. No teníamos eso. Tanta limitación. Hoy tenemos tanto que tenemos un televisor en la sala, en el baño, en el dormitorio, hasta en el garaje donde no hay nadie, pero ahí tenemos un televisor. Tantas cosas. Hemos caído en eso. Y Jesús nos recuerda que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, el primer concepto opuesto a la mayordomía es el materialismo. Pero el siguiente, ¿cuál es? El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Tal vez hemos escuchado en las radios, hemos leído hablar del humanismo. Bueno, el humanismo es el concepto filosófico en que es aquella posición donde afirmamos: no necesito de Dios. Yo solo puedo. ¿Qué Dios? A veces hasta ni creemos en Dios. Lo rechazamos el concepto como tal. Ese es el humanismo. Y el humanismo hoy está imperando en todos lados. Los gobiernos, las sociedades. Y lo estamos viendo, tantas leyes que se están promoviendo en contra de los principios bíblicos. Esa es parte del humanismo. Dios está fuera. Y cuando una persona tiene ese concepto, ¿por qué le voy a dar a Dios? Si yo no necesito de Dios. Todo lo que tengo se debe a mi esfuerzo, a mi capacidad, a mi lucha. Y es que Dios se levanta conmigo a las 5 de la mañana cuando voy a trabajar. Ese es el concepto del humanismo. No necesito de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Entonces, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Es un llamado a ser fiel. Y es importante la palabra se requiere. Si usted ve ahí la palabra se requiere. ¿Qué quiere decir se requiere? Veamos por favor, lo tenemos en la pantalla. Se requiere significa se exige. De tal manera que ser fiel no es una opción al momento de venir al Señor. Fiel, se requiere, se exige. Y decíamos que una persona fiel, dice, sea hallado fiel,
Es una persona digna de confianza. Es un llamado, hermanos, a ser obediente. Mire que Dios no me pide brillantez, no me pide que sea astuto, no me pide que sea elocuente, no me pide que tenga grandes títulos académicos, no me pide que tenga bella presencia y así por el estilo. Simplemente Dios me pide de nosotros, hermanas y hermanos, fieles. Pero hay algo que quiero agregar. Cada uno, dice. Cada uno, o sea, esposos, no es porque uno sea fiel y el otro no. El que es fiel cubre al que es infiel. Con Dios no es así. ¿Saben por qué? Porque la relación con Dios es personal, no es familiar. El pastor es pastor y todos sus hijos son salvos, por así decirlo. No es así. Y el llamado a la fidelidad es un llamado personal. Cada uno, dice. Cada uno. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. O sea, póngalo en servicio. Los dones que el Señor me ha dado, yo los voy a poner a disposición de la iglesia para que la iglesia sea bendecida a través de las capacidades que Dios me ha dado. Pero es una responsabilidad individual. Individual. Posiblemente en una relación conyugal de repente ella es fiel y él no. Aunque yo vine al evangelio primero que Gladys me enseñó a ser generoso. Yo era tacaño. No es que ahora soy un cúmulo de generosidad, ¿verdad? No. Pero Gladys sí es muy generosa. Y Gladys lo aprendió de sus suegros. Mis suegros eran hombres, una pareja increíblemente generosos. Daban hasta lo que no tenía. Gladys aprendió de eso y ella tuvo que enseñarme a mí a ser generoso. Pero hermanos, si usted está casado y usted es fiel, enséñele a su esposa a ser fiel. O viceversa, de repente ella es más generosa y uno es más tacaño, enséñele a su esposa a ser generosa. Y tengamos un corazón abierto para dar. Ahora, número 3, por favor, Cristian. Daremos cuenta de nuestra mayordomía. Mateo 25, 19, vea su Biblia, por favor. El libro de Mateo, capítulo 25, verso 19, es un pasaje muy conocido que habla de la parábola de los talentos. En un momento dado, este señor, esta persona que tenía muchos recursos, reparte sus dones. A uno le dio 5, a uno 2 y a otro 1. Dice, después de mucho tiempo, dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló. Aquí la palabra, el término aquí, arregló cuentas con ellos. Arregló. Es importante. Rendir cuentas. Hermanos y hermanas, en la administración, en la ciencia de la administración, hay una línea, hay un principio que es importante, que es el de rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas. Ahora, ¿por qué? Porque tengo que rendirle cuentas yo a Dios. Pero a veces tenemos ese complejo, ¿verdad? De que yo soy independiente, Dios no tiene que ver en mis cosas. Pero ya aceptamos el primer principio. ¿Se recuerda cuál fue el primer principio? Dios es dueño de todo. Entonces yo me someto a la autoridad de Dios, acepto con buen agrado que todo lo que yo tengo ha venido de su mano. Es un primer principio. Entonces voy a rendir cuentas. Decía Primera Crónica 29, 14, todo es tuyo, nada es mío, Señor, todo es tuyo. Y debido a que vamos a rendir cuentas, veamos lo que nos dice 2 Corintios 5, 10. Vea su Biblia. Porque es necesario que todos, ¿sabe qué significa todos? Todos, ahí nadie se excluye, todo aquel que ha venido a Cristo va a rendir cuenta. Y dice aquí el apóstol Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo quiero explicar aquí un término. Ahí aparece la palabra tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. La palabra tribunal, y yo creo que ya anteriormente yo he tratado de explicar esto en reuniones anteriores. En el idioma griego la palabra tribunal se escribe de dos formas. Criterium, creo que lo tenemos ahí. ¿No? Bueno, la palabra criterium es el lugar donde se juzga para condenar. Pero aquí Pablo usa la palabra bemá. El tribunal de Cristo es el bemá, es el lugar elevado para recompensar a los ganadores. Eso lo podemos ver muy sencillo. En las Olimpiadas, por ejemplo, los que ganan una medalla, ¿se recuerdan que van a un lugar especial? ¿Sabe cómo se llama ese lugar? Podio. Gracias, Raúl. Podio. Esa es la idea. El tribunal de Cristo va a ser el podio. Es una forma espiritual. Cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a arreglar cuentas con el Señor. Vamos a rendir cuentas. ¿Y quiénes van a comparecer ahí? Nuevamente retrocede un poquito, Cristian. Todos compareceremos. Y la palabra comparecer, ahí dice todos compareceremos. Realmente la palabra comparecer es como, por ejemplo, el proyector. El proyector proyecta. Voy a tratar de poder un poquito explicar esto. Es como que estamos en la presencia del Señor, estamos en el tribunal de Cristo y el Señor va a sacar el CD de la vida de Gloria Zambrano. Y sacan el CD de Gloria Zambrano, el Señor mete el CD y ahí ¡pum!, se proyecta la vida de Gloria Zambrano. Ese es comparecer. Ahora, ¿qué se va a comparecer ahí? ¿Qué? En 1 Corintios 3:12 dice el apóstol Pablo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Está hablando de 6 elementos. Los primeros 3 son elementos permanentes, de calidad. Es oro, plata y piedra. En cambio, los otros 3 son madera, heno y hojarasca, que son materiales que cuando se ponen fuego, ¿qué pasa? Se quema, desaparece. En un momento dado, cuando estemos en el bemá, en el tribunal de Cristo, nuestra obra, nuestro servicio, nuestro ministerio, todo lo que hemos puesto para la obra del Señor, el Señor la va a probar. ¿Qué calidad de trabajo hicimos? Si le dimos al Señor lo mejor o lo que sobraba. Y eso lo va a probar en una forma figurada con fuego. Usted pone fuego, el oro, la plata y la piedra, eso permanece. No se quema con facilidad como la madera, el heno y la hojarasca, que se quema con facilidad. Hemos visto los grandes incendios a través mundial y aquí en Canadá no hemos sido la excepción, porque eso se quema con rapidez. ¿Cuál es el llamado de atención aquí, hermanos? Hagamos un análisis de conciencia, un análisis personal. ¿Qué tipo de servicio le estoy dando al Señor? A veces se nos olvida que vamos a rendir cuentas. Eso se nos olvida. Creemos que la vida es eterna y aquí vamos a estar por todo el tiempo. Y no. Hay un tiempo ya determinado. Y que el Señor Jesucristo, lo crean o no lo crean, tarde o temprano Él va a venir y vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Eso quiere decir Mateo 25:19. Arregló, dice, arregló. Y la palabra arreglar quiere decir calcular, hacer cuentas. Y hermanos y hermanas, nuevamente, dar cuentas es una responsabilidad de todo. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Estamos advertidos.
Si hay algo hoy que se anuncia y se repite constantemente, Cristo viene pronto. Yo me convertí al Señor hace más de 50 años. Y hace más de 50 años estoy escuchando, Cristo viene pronto. Bueno, por lo menos ya hay 50 años menos que el Señor en un momento puede venir. ¿Qué tenemos que estar haciendo entonces? Estar listos, preparados. Veamos algunos apuntes finales, por favor, para ir terminando. Decíamos que la mayordomía cristiana es la administración de los bienes recibidos de Dios. No somos dueños de nada, todo es de Dios. Es que mi casa que tengo, no, esa casa no es suya, es de Dios. Que la casa, que el carro es de Dios. Que tengo tanto dinero en el banco, ese dinero no es suyo, es de Dios. Su vida misma fue comprada. Ni nosotros somos de nosotros mismos, nuestra vida fue comprada por nuestro Dios. Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, nos compró. Somos de Dios. Número 2. Dios ha delegado en nosotros ser mayordomos fieles de los bienes recibidos. La pregunta es, ¿estamos siendo fieles? Y no se trata de tener, o porque tenemos poco no puedo dar, no. Miramos el caso de la viuda pobre, que dio todo lo que tenía, 2 blancas. Era una moneda de muy baja adquisición, posiblemente 1 centavo. Y número 3, tarde o temprano daremos cuenta de nuestra mayordomía. Así es que, get ready. ¿Estamos listos? Que su venida no nos sorprenda siendo infieles. Porque cuando estemos en el bemá de Cristo, en el tribunal de Cristo, ¿qué va a decir el Señor? ¿Ven buen siervo y fiel? Wow, ¿cómo invertiste tu tiempo? ¿Cómo invertiste tus recursos? ¿Cómo invertiste tu vida? Se te fue en esto y en lo otro y tu servicio al Señor fue efímero. Alistémonos, hermanos. Es un llamado de atención para todos. Señor, bendito seas por tu palabra. Gracias por la advertencia que nos das, Señor. Estamos conscientes que vivimos tiempos difíciles, pero aún en los tiempos difíciles tenemos que mostrar fidelidad. Pon en nosotros, Señor, conciencia. Estemos conscientes de que tenemos que apoyar la obra de Dios. De muchos aspectos, no solamente con dinero, con nuestro tiempo, con nuestros dones y talentos, con nuestra vida, con todo lo que tú nos has dado, Señor, está puesto en tus manos. Todo es tuyo, Señor. Gracias por la palabra, que podamos estar reflexionando toda esta semana. ¿Qué tipo de mayordomos hemos sido o estamos siendo? ¿Y qué tipo de mayordomos queremos ser de aquí para adelante? Gracias te damos, bendice las ofrendas que vamos a recoger en esta mañana, que podamos darte con alegría. En el nombre precioso de Jesús, y todos decimos, amén. Lo tengo aquí.